mano. Levante su mano si está contento. Muy bien, me alegro. El Señor puede conocer y de hecho conoce cada pensamiento, cada cosa que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él quiere que su pueblo sea un pueblo lleno de gozo, de alegría. Y si tenemos gozo, ¿qué tiene que tener nuestra cara? Una sonrisa, ¿no? Porque si estamos con cara así de funeral, no le podemos decir al Señor, estamos llenos de gozo. No. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo alegre. Así que sonrían todos, les voy a tomar una foto. Aquí traigo la cámara. Ahí la dejé allá. No, pero sonrían, sonrían. A ver, quiero ver sonreír. Se ve mucho mejor así, hermanos. No tan serios. El tema que les traigo esta mañana sí es un tema serio. Y les voy a pedir a las personas de audiovisual que pongan el PowerPoint. El tema es el rey del norte y el rey del sur. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de esto? A ver, levanten su mano. No muchos. ¿Cuántos nunca han escuchado hablar de esto? Levanten su mano los que nunca han escuchado. Hay varios que nunca han escuchado. Bueno, me alegro que haya más personas que no hayan escuchado para que este sea espero una bendición y pueda traer luz al pueblo de Dios. El rey del norte y el rey del sur está nombrado en el capítulo 11 de Daniel. Nosotros hemos muchas veces hablado de los diferentes capítulos de Daniel y hemos estudiado muchas cosas porque el libro de Daniel, dice la sierva del Señor, es un libro que tiene que ser estudiado especialmente por el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Estamos en el tiempo del fin? Claro que lo estamos. Daniel y Apocalipsis son los dos libros que deberían estarse estudiando y usted y yo deberíamos manejar muy, pero muy bien, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque a través de esos dos libros usted y yo vamos a poder enseñar a mucha gente lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir ahora en un tiempo corto y en el tiempo del fin. Pero hay una tendencia a pensar de que estos libros no tienen que ser tocados. Y ese es un grave error, queridos hermanos. Para entender el libro de Daniel, capítulo 11, voy a tener que hacer un pequeño repaso de los capítulos anteriores. Porque el libro de Daniel es un libro que está muy ligado unos con otros. De hecho, hay una línea profética en varios de esos libros. Por ejemplo, el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 11 es una misma línea profética del libro de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Que estos capítulos hablan de básicamente los mismos eventos, los mismos poderes y nos describe en cada uno de ellos más y más detalles. ¿Por qué es importante entender esto, queridos hermanos? Porque la gran mayoría de las personas hoy en día que están interpretando el libro de Daniel toman el capítulo 11 y lo separan del resto de los libros de Daniel y sacan unas conclusiones que no sé de dónde lo hacen. Pero tenemos que entender que esto es una línea profética y estos capítulos se complementan unos con otros. No podemos separarlos, van todos unidos. Muy bien. Por ejemplo, de acuerdo al capítulo 2, ¿y alguien sabe de qué habla el capítulo 2? Pues se acuerdan que en el capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Y qué sueña ahí? Sueña una estatua que estaba hecha de 4 metales. Ahora, no voy a entrar en cada detalle porque si no, no voy a salir nunca. Tengo que, lamentablemente, ir exactamente a lo específico. ¿Cuál es el último poder que representa el último metal en esa estatua?
Roma. El último poder que está en esa estatua es representado por ¿qué material? A ver, ¿se acuerdan? No. No es el barro y el hierro, eso es los pies, eso es la desunión. El último poder que maneja toda la tierra está representado por él. No. Ese es Grecia. El último poder es el hierro, el oscuro. Ese representa a Roma. Que el último poder sobre la tierra antes de la venida de Cristo, de acuerdo a eso, ¿qué es? Roma. ¿Ok? Ahora, pasemos al 7. En el 7, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el último poder en el 7? En el 7 el último poder es el cuerno pequeño. ¿Y qué representa el cuerno pequeño? Representa ahora la Roma papal. Y en el capítulo 8 de Daniel, ¿cuál es el último poder antes de la venida de Cristo también? Nuevamente el cuerno pequeño. O sea, vamos viendo cómo está exactamente el orden se mantiene de cada uno de estos. Ahora, si vamos a Apocalipsis 13, y abran sus Biblias, en estos 3 capítulos que están ligados con Apocalipsis, podemos ver que los últimos 3 poderes en estos 3 anteriores ha sido Roma, ya sea papal o imperial, pero sigue siendo Roma. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, ahí también hay 2 poderes. Porque hay 2. ¿Qué hay en Apocalipsis 3, hermanos? 2 bestias, y 2 bestias representan ¿a qué? A 2 poderes sobre la tierra. ¿Cuál es el último poder o cuál es la última bestia de Apocalipsis 13? ¿Cuál es ahí? Aquí tenemos un problema. Porque en los otros capítulos, el último poder es ¿quién? Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿cuál es? Entonces hay un problema acá. ¿Tenemos un problema? ¿Por qué no? Exactamente, el hermano Arturo le dio al clavo. Se nota que estudia. ¿Por qué el capítulo 13 no tiene ninguna contradicción con los otros? Muy simple. Vayan al capítulo 13, ábranlo y vayan a ver, versículo 14. Aquí está hablando del segundo poder. Bueno, tomémoslo del 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Estos son los Estados Unidos de Norteamérica. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, este segundo poder, ¿qué es lo que hace? Hace que la tierra adore ¿a quién? A la primera bestia. ¿Y cuál es la primera bestia de Apocalipsis 13? Roma. O sea, ¿hay una contradicción? No hay ninguna contradicción. ¿Se sigue entonces en la misma línea? Estamos en la misma línea. Ahora, en 2 de Tesalonicenses está el hombre de pecado. Vayan al libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, para que veamos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. ¿Quién dice acá que es el que está en el poder antes de la última venida de Cristo o del último tiempo? Una vez más, el hombre de pecado. ¿Y cuál es el hombre de pecado? Roma. Sabemos cómo una línea se mantiene en cada uno de estos libros. Y por último, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 17? A ver. ¿Quién está mencionada acá? La ramera. ¿Y quién es la ramera? Una vez más, miren lo que dice. Vamos a leer un solo versículo porque, como le digo, el tiempo avanza muy rápido. 17:5. Aquí en el 4 está describiendo a esta mujer. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Acá está describiendo a los colores que usa esa iglesia y a los instrumentos que esa iglesia también utiliza. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Es un misterio porque la gran mayoría de la gente no sabe esto. Babilonia la Grande, la madre ¿de qué? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ahora tenemos que Apocalipsis 17 nos muestra el último poder sobre la tierra. ¿Cuál es ese último poder antes de que venga Cristo? ¿Cuál es ese último poder, hermanos? Les voy a estar preguntando todo el rato porque quiero que entiendan esto. Así que no se me duerman. ¿Cuál es? Roma, hermanos. Roma papal. Ahora, ¿existe una línea en la cual concuerda todo esto? Claro que existe. Ahora yo le pregunto, si todos estos libros de Daniel hablan de lo mismo, ¿qué piensan ustedes que es el rey del norte en el capítulo 11 de Daniel? Rusia, China, Estados Unidos. Miren lo que les pregunto. Yo les dije que los iba a poner a pensar. ¿Sí o no? ¿Cuál es el poder que termina en el capítulo 2? No. El capítulo 2. ¿Cuál es el capítulo 2 de Daniel? ¿Cuál es el último poder? Roma. En el capítulo 7, Roma. En el capítulo 8, Roma. En el capítulo 13, Apocalipsis, Roma. En el capítulo 17, Roma. ¿Y en el capítulo 11 va a ser China? ¿Rusia? ¿Se da cuenta que para poder llegar a una determinación hay que seguir una línea? Porque el Señor nos viene mostrando exactamente cuál es ese poder. No podemos, la gente hoy en día, ¿qué es lo que hace? Pues ven las noticias y dicen, bueno, ¿cuál es el país más poderoso del mundo? China. Este tiene que estar acá. Y ponen a China y lo meten ahí. El Islam. Pues encontrémosle algo al Islam y lo ponemos también acá. Pero la palabra de Dios no se estudia de esa forma. La palabra de Dios es clara. Ni menciona a ninguno de ellos. Y solamente el poder con el cual está preocupado es ¿con quién? Con Roma. Así que, ¿quién será el rey del norte? ¿Quién dijo Estados Unidos? Si dijo Estados Unidos, lo repruebo ahora mismo. Porque le vengo diciendo que es el mismo poder del 2, del 8, del 7, del 8, del 3 y del 17, que viene hablando del mismo poder. Si viene hablando del mismo, ¿cuál es el 11? Igual, entonces, ¿cómo me dice Estados Unidos? Les dije que lo iba a poner a pensar, porque quiero que lo aprendan, hermano. La gran mayoría de las personas está enseñando un montón de cosas que ni siquiera tienen relación. Ahora, vamos a echar una miradita
Si es que me cambia esto, voy a echar la miradita. No me está funcionando. Ahí sí. Entonces, vamos a echar una repasada. El último poder sobre la tierra. Daniel 2, ¿qué es lo que es? Roma. Daniel 7, el cuerno pequeño, Roma papal. Daniel 8, el cuerno pequeño, Roma papal. Apocalipsis 13, la bestia, Roma. Segunda Tesalonicenses 2, el hombre de pecado. ¿Quién es ese? Roma. Apocalipsis 17, la ramera, Roma. Y entonces, ¿cuál es el 11? El rey del norte. Bueno, esperamos que eso les quede claro. Y no sé por qué no me está cambiando esto. Algo está pasando. ¿Está encendido ahí? Please. No está cambiando. Discúlpenos momentáneamente mientras arreglan eso. Vamos a partir entonces. Voy a hacerle un pequeño resumen de cada uno de los capítulos. Daniel 2, aquí está la estatua que el rey Nabucodonosor sueña y ahí está la cabeza de oro, representa Babilonia, el torso representa Medo-Persia, después está Grecia y lo último está la Roma pagana. Después hay división en la tierra. Y el último poder ahí es la Roma pagana, la Roma imperial. ¿Okay? Ese es el sueño capítulo 2. Y ahora vamos a saltarnos al sueño, a la otra visión que está en el capítulo 7. En el 7, Daniel tiene un sueño y en ese sueño, o una visión, y en esa visión se le presenta ¿qué cosa? 4 bestias. ¿Y cuáles son esas 4 bestias? ¿Qué representan las 4 bestias de Daniel? Pues representan exactamente lo mismo que los 4 metales que estaban en la estatua de Nabucodonosor. Lo único que acá tenemos diferente es que acá nos dan un poco más de información. La primera bestia representa ¿a quién? A Babilonia, el león. ¿Después qué viene? Después viene los medo-persas, después está una vez más Grecia y termina al final con la bestia terrible que es Roma. ¿Ok? Ahora, en Daniel 8, Daniel tiene una visión. Habla en su libro, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 8. ¿Cuál es la visión que tiene? ¿Cuál es la visión que tiene? Él ve a un carnero y el carnero tenía 2 cuernos y un cuerno era más grande que el otro. Eso representa a Medo-Persa, porque los medos y los persas formaron una sola unión, pero uno de ellos se hizo más poderoso. ¿Cuál fuera más poderoso de los 2? Los persas. Eso representa el cuerno más grande. Pero estando el carnero, apareció un macho cabrío que tenía un cuerno notable y atacó ¿a quién atacó? Al carnero. Ahora, ¿qué representa eso? Pues lo dice el mismo libro. Dice 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es ese? Alejandro Magno. Él era el gran líder de Grecia, el que llevó, ¿cierto? Fue adelante el que llevó a Grecia a atacar a Medio Persa, pero Medio Persa era un imperio grandísimo, hermano. Nunca nadie pensó que él podía ganar.
Y un poco más adelante vamos a ver. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán. O sea, aquí, ¿qué está describiendo? Una vez más describe la historia del mundo y describe estos dos poderes. Describe la terminación de Medo-Persa y describe a Grecia entrando. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo termina esto? Porque cuando sale nuevamente el cuerno pequeño. Dice, versículo 24 o 23, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí está hablando ¿de quién? No está hablando de Alejandro, está hablando del cuerno pequeño. O sea, ¿cómo termina el capítulo 8 nuevamente? Con la entrada del pecado y lo que Él está haciendo sobre la tierra. Ahora, en el versículo 14 hay 2 ángeles hablando, porque Daniel ve esta visión y dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo a este cuerno pequeño se le van a permitir hacer tantas cosas y destruir al pueblo de Dios y atacarlo y perseguirlo? Y aparecen 2 santos y uno le dice al otro, entonces en el 13, entonces oyó un santo que hablaba. Otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, decía, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejercicio para ser pisoteados? O sea, preguntan, ¿cuándo el Señor va a hacer algo para terminar con esto que el cuerno pequeño está haciendo? Y la respuesta que le dan a Daniel, ¿cuál es? Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Eso es lo que él recibe. Ahora yo le pregunto, ¿será que Daniel entendió esto? No lo entendió. ¿Por qué? Porque para poder entender, él tenía que saber cuál era ese periodo de 2300 tardes y mañanas. ¿En qué capítulo le responden a él o le da la respuesta para eso? Les dije que lo iba a hacer pensar y quiero que no se olviden. No. Ahí escuché. ¿Quién dijo 9? El niño tiene la razón. No sé si adivinó o sabía, pero fue el que dijo correctamente. En el capítulo siguiente es que el Señor le responde. ¿Por qué? En el capítulo siguiente, ¿qué es lo que hace Daniel? Empieza a orar y decirle al Señor, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. Yo sé que hay un periodo, yo sé que el pueblo de Dios tiene que ser liberado y tiene que haber la reconstrucción, el pueblo tiene que volver a Jerusalén, pero nuestro pecado es tan grande que a lo mejor este tiempo se va a extender. Por favor, dame la luz para saber cuándo va a ser esto. Eso ocurre en el capítulo 9 de Daniel. Entonces viene, y en el versículo 20, después que termina la oración, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, en la visión, ¿cuál es la visión que estaba hablando él? La del capítulo 8, cuando vio al carnero y al macho cabrío. Dice, a quien había visto al principio de la visión, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Y cuál es la respuesta que le da? Le dijo, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Cuánto se demoró el ángel de venir al cielo hasta acá? ¿Ah?
¿Cómo se va a demorar 21 días si dice que al principio de tus ruegos estuvo orando 7 días? No, hermanos. ¡Boom! Llegó ahí mismo. Ahí mismo llegó. Cuando él comenzó a orar, al final de su oración ya estaba Gabriel ahí. Dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ahí él entiende que las 70 semanas son el comienzo de los 2300 tardes y mañanas. Pero para saber cuál es, tenía que haber ¿qué cosa? ¿Cuál era el comienzo? Ahí se lo dice. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces él sabe ahora y comprende que ese tiempo comienza el año 457, cuando el rey Artajerjes de Persia da la orden para reconstruir el templo y las paredes de Jerusalén. Entonces ahí él llega a entender. ¿Ok? Él entiende de que las primeras 70 semanas comienzan el año 457. ¿Y cuándo terminan? Si ustedes como adventistas no saben esto, hermanos, ¿cuántas veces se los he dicho? Los adventistas deberíamos saber esto de memoria. ¿Cuándo terminan los 2300 tardes y mañanas o 2300 años, hermanos? 1844. Nunca se les olvide eso, porque ese fue el año del chasco adventista. Y no de la iglesia adventista, sino de aquellos que salieron de las otras iglesias, bautistas, cuáqueros, metodistas, en fin, todos los de la época, que creyeron en el mensaje de Miller, que malinterpretó las 2300 tardes y mañanas y pensaron que ese día iba a venir Cristo. Pero ese día, ¿qué ocurría? Comenzaba el juicio investigador en el cielo, porque el Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos entendiendo? A ver, déjenme preguntarles de nuevo. ¿Cuándo terminan los 2300 tardes y mañanas? Ahora sí. ¿Se les va a olvidar? Si yo vengo el próximo sábado y se los pregunto, ¿me lo van a decir? ¿Saben, hermanos? Es muy importante que usted y yo tratemos de recordarnos esto. ¿Sabe por qué? Porque usted con profecía le puede probar a mucha gente que la iglesia adventista es una iglesia que está profetizada en su palabra. Y hay muchos allá afuera, hermanos, que dicen tener la verdad y que saben esa verdad. Pero la realidad es que solamente el que pruebe con la Biblia es el que puede traer un alma a los pies de Cristo Jesús. La verdad os hará libres. Muy bien. Entonces ya él ya sabe. Y ahora, ¿qué ocurre en el versículo 10 de Daniel? Aquí pasa algo bien extraño. Acá hay un combate, dice, entre el rey de Persia, que representa ¿a quién? A Satanás, y al rey y al ángel Gabriel. ¿Y por qué hay un combate entre ellos? Mire lo que dice. Dice, versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Por qué había una pelea entre el ángel y el príncipe de Persia? ¿A quién representa el príncipe de Persia acá?
A Satanás representa. Es una representación porque acuérdense que todos estos poderes son poderes manejados ¿por quién? Por Satanás. Ahora, ¿de dónde tenía que venir la orden para reconstruir el templo? Les dije que lo iba a hacer pensar y yo se los dije anteriormente ahora, ¿de dónde venía la orden para reconstruir el templo? De Artajerjes. ¿Y de dónde era Artajerjes? El rey de Persia. Y había un conflicto, no dejaba a Satanás pasar. ¿Sabe por qué no lo dejaba pasar? Porque no quería que se diera la orden para reconstruir. ¿Por qué no quería? Porque él quería frenar la profecía escrita para que no se reconstruyera el muro y la ciudad y el templo. Sé que entonces él estaba en guerra. Y después dice que después de eso tiene que ir a combatir ¿con quién? Con Grecia, porque Grecia es el otro poder que va a estar en contra del pueblo de Dios. En resumidas cuentas, hermanos, todos estos poderes, ¿sabe por qué se les llama bestias? Porque son poderes que están en contra del verdadero pueblo de Dios. Muy bien. ¿A dónde me quedé? Y ahora llegamos al capítulo 11 de Daniel. Y voy a tener que volar. Los reyes del norte y los reyes, o el rey del norte y el rey del sur. Acabamos de ver más o menos qué fue lo que ocurrió en esta estructura y lo vamos a repasar desde el Daniel 8 al 12. Daniel 8 habla de los 2300 días, son revelados pero no son explicados. ¿Dónde lo explican? En Daniel 9 se revela el inicio de los 2300 días, que son años. Daniel 10, la batalla por el inicio de los 2300 días. Y Daniel 11 y 12 se repite Daniel 8 con la venida del reino de Dios como clímax. Ahora, abran sus Biblias. O si quieren, lo podemos ver de acá del PowerPoint. Si lo tengo, si usted lo puede seguir en la Biblia, lo puede seguir acá. Pero antes de eso vamos a leer una de las citas, una de las pocas citas que Elena de White habla con respecto a Daniel 11. Y no está en español, está solamente en inglés. Se llama Manuscript Releases, página 394, es el tomo 13. Dice así: no tenemos tiempo que perder. Tiempos de problemas turbulentos están delante de nosotros. El mundo está completamente lleno con el espíritu de guerra. Pronto las escenas de problemas habladas en las profecías tomarán lugar en la tierra. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su completo cumplimiento. La mayoría de la historia que ha ocurrido much of this has taken place in fulfilling this prophecy will be repeated. La mayoría de historia que ha ocurrido durante ese tiempo de esta profecía será, ¿qué dice? Repetida. ¿Qué es lo que va a repetirse? La profecía no se va a repetir. Lo que se va a repetir son los eventos que ella describe en el capítulo 11. Dice, en el verso 30, 30th es el 30. En el verso 30, un poder del cual se habla, dice, y leámoslo. Vamos al libro Daniel, capítulo 11, verso 30. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Eso es lo que ella está describiendo en ese versículo. Ahí está quoted. Y acá hace la explicación. Dice, escenas similares a estas descritas en estas palabras volverán a ocurrir.
Nosotros estamos viendo la evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas de aquellos que no temen a Dios. Leamos todos y entendamos las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en ese tiempo de turbulencia del cual habla el libro de Daniel. ¿Qué nos está advirtiendo la sierva del Señor? Que muy pronto usted y yo vamos a entrar en un tiempo de grandes problemas. La pregunta es, ¿estamos listos para pasar esos tiempos? ¿Quiénes están listos para pasar ese tiempo? No lo estamos. ¿No es así? No lo estamos. ¿Y qué esperamos para prepararnos? ¿Qué estamos esperando? Muy bien, vamos a entrar. Si ustedes se dan cuenta, el libro capítulo 11 de Daniel, ¿cómo es? Es largo, ¿no? No voy a cubrir todo, voy a cubrir lo más importante, pero sí les voy a dar una pequeña reseña de lo más importante en este libro. Por ejemplo, capítulo 11 de Daniel, vamos a empezar del versículo 2. ¿Qué dice? Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. A ver, ¿dónde comienza este capítulo 11? En el mismo lugar donde comienza el capítulo 8. Hablando del rey de Persia y de Grecia. Exactamente en el mismo. En el 8 habla del carnero y el macho cabrío. ¿A quién representa el carnero? Hello. Persia. ¿Y a quién representa el macho cabrío? Y acá, ¿cómo comienza el libro del 11? Significa que es la misma prácticamente visión que ahora nos da más detalles, queridos hermanos. Dice, yo te mostraré la verdad de aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. ¿Cuáles son esos 3 reyes que hablan? Ciro, Darío y Jerjes, que también es conocido como Asuero. A ver, ¿quién es Asuero? A ver, ¿se acuerdan quién es Asuero? Si no se sabe en esa, hermano, me retiro de aquí. ¿Se acuerdan de la historia de la reina Esther? El rey que se casó con Esther, ese era Asuero. ¿Saben ustedes que Asuero fue el rey que más poder tuvo? Por eso dice acá, dice, y el cuarto, que es él, se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Era tan poderoso que juntó un ejército con 40 naciones diferentes y controló todo el mundo. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Dijo, como se sintió tan grande, atacó a Grecia. Pero Grecia repelió el ataque y se devolvieron. Pero mire lo que ocurre, dice, y levantará todo contra el reino de Grecia. O sea, él fue el que inició el ataque. Pero no le fue bien. ¿Por qué? Daniel 13:4 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es ese rey valiente? Alejandro Magno. Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Cuando él estaba en majestad y gloria, me refiero a Alejandro Magno, él murió. Y su reino quedó para 4. ¿Quiénes son esos 4? 4 generales que se dividieron el reino en 4. Ahora, si usted va a su Biblia, se fija que del capítulo 5 al 15, en todos esos capítulos, o sea, en todos esos versículos del 5 al 15, lo único que habla fue todo lo que ocurrió en ese tiempo en el cual se dividieron el imperio griego en esas 4 divisiones. Tengo acá un pequeño resumen. Dice, las 2 divisiones principales del imperio griego
dominaron más que los otros dos y se les da el nombre acá al rey del norte y rey del sur. Desde el versículo 5 al 15 se describe básicamente todo lo que aconteció durante el periodo de división y lucha entre esos 4 líderes que recibieron el reino después de la muerte de Alejandro Magno. ¿Cuáles son ellos? Ahí lo están. Casandro, Lisimaco, Teleuco y Ptolomeo. Pero 2 de ellos eran los más poderosos y uno será considerado como el rey del norte y el otro el rey del sur. Ahora, ¿qué representa el rey del norte y el rey del sur? Es simple. En el tiempo del pueblo de Dios, el rey del norte era Babilonia. Ahora, ¿qué representa Babilonia? Representa el poder que cree en Dios, pero es un poder mentiroso, que tiene idolatría, que pone falsas leyes, falsas doctrinas y también persigue al pueblo de Dios. ¿Y qué representa? ¿Y cuál era el pueblo que venía del sur a atacar al pueblo de Dios? Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Representa al pueblo o aquellos que son incrédulos, que no creen o que creen en sus cosas como la magia negra y todo ese tipo de cosas. O sea, ahí están los 2 poderes representados. El rey del norte y el rey del sur. No es el mismo rey, pero nos lleva hacia el final a la conclusión que todos queremos llegar. Así que no vamos a ver el 5 al 15 porque les aseguro, hermanos, que no tengo tiempo de cubrirlo. Vamos a saltarnos a las cosas importantes. Ahora, vamos a leer Daniel 11, 16 al 20. Y aquí volvemos a lo más interesante de todo. ¿Qué dice acá? Y el que vendrá contra él será, ¿qué dice? Hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Alguien entendió algo de aquí? Está difícil, ¿cierto? ¿De quién está hablando acá, hermanos? ¿Cuál es el poder que se está describiendo acá? Exactamente. Es el Imperio Romano. ¿Cómo sabemos que es el Imperio Romano? Miren cómo empieza. Dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Dice que de todos los poderes, el más cruel de todos era el poder romano. Por eso que lo ponen, cuando lo describen en las bestias, dice que esa era la bestia más terrible que todas las otras bestias descritas en Daniel capítulo 7. O sea, ese es el poder romano que entra en vigencia en la tierra y empieza a perseguir a todos. Y aquí describe básicamente lo que ocurre con, primeramente, existe el general Pompey, y este general Pompey entra a la tierra gloriosa. ¿Quién es la tierra gloriosa? En este está representado por Judea, y hace de la tierra gloriosa un lugar que después ellos mismos controlan. O sea, hacen de Judea una parte de Roma que ellos controlan. Y después, ¿qué describe? Describe los 2 reyes o los 2 césares que pasan, digamos, en sucesión. El primero es Octavio Augusto, que está considerado, Julio César, que termina siendo asesinado. Y el último es César Augusto. Y este César Augusto era el que estaba en el comando cuando Cristo fue
crucificado, o en el tiempo de Cristo. ¿Y saben cuál fue la orden que dio César Augusto? De que toda la tierra tenía que pagar impuestos. Por eso acá dice versículo 20, y se levantará en su lugar, César Augusto, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, porque al poco tiempo después ese César muere. Ahora, ¿estamos entendiendo un poco cómo esto? ¿Sí lo entienden o no? ¿Más o menos? Miren, los expertos dicen que el capítulo 11 de Daniel es el más difícil de toda la Biblia. De hecho, casi nadie se mete con él. Yo no lo he estado pensando hace tiempo para meterme con él. Pero dije, si no me atrevo, pues el que no se tira no aprende a nadar nunca, ¿no? Pero es más fácil de lo que ustedes piensan. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el libro de Daniel con simbología. Y acá no está hablando de simbología, está hablando casi en forma literal de las cosas que ocurrieron. Usa algunas cosas que describen no símbolos, sino como códigos, pero no usa simbología. Sigamos. Daniel 11, del 21 al 24. ¿Qué dice acá? Lo voy a leer de mi Biblia porque ahí lo puse muy pequeñito. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá, saldrá vencedor con poca gente, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Lo entendieron? ¿De qué está hablando acá? A ver, los versículos anteriores, ¿de qué estaba hablando? De Roma. Estos versículos que están acá, que acabo de leer, algunos lo interpretan de una forma y otros los interpretan de otra. Las dos son perfectamente aplicables y usted puede decidirse por alguna de los dos. ¿Por qué? Porque dicen algunos que esta es la Roma imperial. Y la Roma imperial tiene está describiendo acá todo lo que ellos hacen, lo que hacen para controlar, para manejar. Dice, la primera visión, o sea, la primera opinión, es que todavía esta es la Roma pagana, porque aquí habla de un poder que quebranta a Cristo. ¿Y quién es ese poder? Pues los romanos. Ahora, la segunda posibilidad que ellos dicen es que esta es una profecía que habla acerca del papado, o sea que ya no es más Roma imperial, sino que es una Roma papal, y que al quebrantar a Cristo no se refiere a su muerte, sino que se refiere a que han quebrantado el pacto y han quebrantado lo que el Señor ha hecho y ha enseñado, al Él estar en el cielo, en el santuario, y hacerse ellos pasar por los verdaderos los que manejan el perdón y las cosas que solamente el Señor tiene acá. Entonces, cualquiera de las dos aplica, hermanos. ¿Cuál piensa usted que es la mejor? Cuando se trata de profecía, hermanos, y cuando no hay una clarificación, pues todas las personas pueden opinar lo que ustedes quieran. Y de hecho las dos son aplicables. No tenemos una versión definida. Algunos pastores lo dicen de una forma, otros pastores lo dicen de otra. Pero nosotros tenemos que decidir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me diga. Yo pienso que aquí está hablando de la Roma imperial todavía y que la Roma papal ya viene en un segundo.
Mire lo que dice. Daniel 25 al 30. Leamos Daniel 25 al 30. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza. Y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Estos dos versículos están relacionados con los versículos que leímos anteriormente. También hay una doble interpretación. La primera interpretación es que esta es, si es todavía la Roma pagana, entonces acá está la división. Se produjo en Roma una división, una especie de guerra civil, donde estaban por un lado Octavio Augusto y estaba peleando contra Marco Antonio y Cleopatra, que representan al rey del sur, y César Augusto representa al rey del norte. Pero si pensamos que esta es la Roma papal, entonces, ¿qué es lo que representa esto? Representa las batallas que el Papa, en la cual persiguió a todos los musulmanes en las guerras santas que ellos decidieron ir y atacar. ¿Con el propósito de qué? Pues de conseguir lo que Roma estaba buscando, que era el dominio de la tierra, y como guerra que era, o sea, como un poder dominador necesitaba ponerlos a todos bajo su mano. Ahora yo les pregunto, esto es casi nada, esto es como historia. La historia a nosotros no nos importa tanto, ¿no es cierto? O sea, son detalles, sí, algunas cosas quedan claras, otras no. Los más entendidos dicen que nosotros podemos interpretarlo de esta forma u de otra. Pero vamos a entrar a una parte donde sí es interesante lo que se dice. Vamos a ir al versículo siguiente. Dice Daniel 11, 31 al 35. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí está claro, ¿no? ¿De quién está hablando acá? De la Roma papal. ¿Por qué? Porque está hablando de qué? Del continuo sacrificio y de la abominación desoladora. A ver, ¿dónde más se menciona la abominación desoladora? Mateo capítulo 24. ¿Y de quién habla? De lo que Roma haría para poner sus creencias, sus doctrinas y sus cosas al mundo entero. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, en otras palabras, el pueblo no se va a quedar tan tranquilo, va a hacer algo al respecto de lo que Roma está haciendo. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Este poder va a ir y va a tratar de matar a todos aquellos que se le levanten y digan que ellos no están de acuerdo con lo que ellos están enseñando. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, el Señor tiene un plazo determinado para que este poder siga siendo las de ellos. Pero el Señor sabe hasta dónde llegan. Daniel 11, 36 al 39 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿De quién está hablando acá, hermanos?
del Papa. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo mismo que venía estudiando anteriormente, después de un tiempo el Señor va a poner a este poder en su lugar, pero por ahora tiene que dejar que se desarrolle. Mire lo que dice el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cuáles son los padres de ellos? ¿Quiénes son los padres? Los apóstoles. Ellos son los padres de la iglesia, los que al comienzo pusieron todas las bases, y ellos supuestamente es una iglesia apostólica, pero ¿enseñan las cosas de la Biblia? No, enseñan sus propias cosas. Y mire lo que dice después, ni del amor de las mujeres respetará. ¿Por qué no va a respetar el amor de las mujeres este poder? A ver si los quiero hacer pensar aquí. ¿Por qué? A ver. ¿De quién están hablando? ¿De qué estamos hablando? De la Iglesia Católica. Dice, el Dios de sus padres, ¿cierto? No hará caso ni del amor de las mujeres. ¿Por qué no hace caso esta iglesia del amor de las mujeres? Dígalo, hermana. Justamente porque ellos dicen que los que trabajan en su iglesia no se pueden casar. No les interesa el amor de las mujeres. Ahora, yo le pregunto, ¿ese es el plan de Dios? La palabra de Dios dice, el que quiere obispado tiene que ser marido de una sola mujer. Por lo tanto, este poder no le interesa ni el Dios de los padres, ni le interesa el amor de las mujeres. Por eso el Señor creó ayuda idónea para el hombre. Y la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sigamos. ¿Sí está empezando a quedar un poco más claro ahora de qué es este poder? ¿O todavía no? Más o menos. Vamos a leer este versículo, 1 Timoteo 4:1-3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál es la iglesia que prohíbe casarse? Pues la iglesia de Roma. Es extraño. Ellos prohíben casarse porque dicen que no tienen que hacer, que el celibato es parte. Pero en todos los conventos de curas, de monjas, al frente hay uno de curas y están todos conectados por abajo. Y han encontrado fetos enterrados en todos esos túneles. ¿Por qué? Porque es imposible, hermanos, mantenerse así. Solamente a las personas que tienen un don muy especial, como Pablo dijo. Pero los demás, pues es necesario que aquel que quiera servir al Señor tenga a su esposa para que sea la ayuda idónea. ¿Sí? Ok, versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿De qué está preocupado este poder? Del dinero y del poder. Ellos lo que quieren es llegar a todas partes y quieren comprar y quieren hacer negocios y quieren tratar con todo el mundo. Lo que ellos quieren es buscar el control de todas las cosas. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Cuál es ese Dios? ¿Quién es el Dios de la iglesia de Roma? Satanás. Dice, se hará de las fortalezas más inexpugnables. Significa que todos los países del mundo están con él.
y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto fue lo que hizo la Iglesia Católica en el tiempo de la Edad Media, que a todos los que estaban con él les repartía tierra y les decía, firme acá, usted está conmigo, tome, le doy título, le doy casa, le doy palacio, le doy todo, le reparto, pero usted tiene que estar conmigo. Usted no está conmigo, yo lo borro del mapa. Y ahora entramos a los últimos versículos, del 40 al 45. Y estos son los que tienen que ver con donde hay más controversias al respecto de estos versículos que tienen que ver. Ahora, miren lo que dice Jeremías 1:14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces, ¿qué significa cuando es el rey del norte? Significa que es un rey que tiene que ver con maldad. De ahí va a venir el ataque hacia el pueblo de Dios, del norte. Muy bien, vamos a leer ahora Daniel 11, 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién va a contender el rey del sur? Con el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? ¿Y quién es el rey del sur acá? Es un poder que representa la incredulidad, el ateísmo. Y esto ocurrió en la Edad Media, la Revolución Francesa. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el general Berthier entra y toma preso al Papa y le da un golpe que el Apocalipsis, ¿cómo le llama? Una herida mortal, pero que después fue sanada. Y mire lo que dice. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea, peleará con él, le dará una herida. Y el rey del norte se levantará, o sea, su herida será sanada. Contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Qué significa esto? Que este poder va a volver a ser el mismo poder, o mejor dicho, con más poder que antes, y va a pasar por encima de todos, aunque el rey del sur se haya levantado cuando lo tomó preso. Pero ese poder nuevamente está al control de toda la tierra. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Versículo 41. Y entrará a la tierra gloriosa. ¿Qué significa que este poder, el rey del norte, entre a la tierra gloriosa? Acuérdense que esto ocurre después de que ya fue lo de la Edad Media. ¿Dónde entró Roma? La primera tierra gloriosa que habla antes fue Judea, Jerusalén. Pero ahora la tierra gloriosa es otra. ¿Dónde es eso? ¿Ah? No. Ahí lo escuché. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que después de esas guerras, la tierra abrió su boca y todos los que estaban allá huyeron acá, y la tierra gloriosa era una tierra de paz para todo aquel que venía huyendo de Roma, pero ellos vinieron detrás. Dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Significa que ellos vinieron a Estados Unidos, y la gran mayoría generalmente, aquí hablan más que nada del protestantismo, van a caer nuevamente en sus manos, y están todos de acuerdo con él, pero excepto unos pocos. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Los demás van a caer todos. Esto se refiere al remanente, a los pueblos que se va a mantener fiel al Señor y a su palabra en el tiempo del fin. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a transformar en un poder global. Y ni siquiera Egipto, que representa a los que no creían, a los que representan al ateísmo, al comunismo, todos van a venir debajo de su manga, porque Él es el que maneja todo esto. ¿Está ocurriendo eso ahora, hermanos? ¿No es el papado el que maneja todo? Se reúne con la gente allá, se reúne con Rusia, se reúne con China, se reúne con los judíos, se reúne con el Islam, se reúne con todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el que maneja todas
las cosas. Versículo 43. Y se apoderará ¿de qué? De los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Significa que él va a tener el control y el apoyo de dinero de todo el mundo. ¿Está pasando eso ahora? Claro que está pasando. Pero miren lo que dice el versículo 44. A ver, y aquí lo quiero hacer pensar. Ya sabemos quién es este rey del norte. ¿Sabemos quién es? Ya sabemos dónde está ubicado y lo que está haciendo. Pero miren lo que dice. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. A ver, ¿qué noticias son estas? ¿Y por qué vienen del norte y del oriente? ¿Ah? Va a denunciar, dice. Pero miren lo que dice. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. A ver, si yo estoy parado acá, pongan atención, hermanos. Y yo acá tengo los puntos cardinales. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? Arriba. Va a haber un pueblo que va a estar predicando noticias del norte. Noticias de el cielo. ¿Y qué es lo que ese pueblo está predicando? Número 1, el sábado. ¿Cómo se descubrió lo del sábado? Porque alguien recibió una visión y vio a Cristo en el lugar santísimo y ahí estaban las tablas de la ley y el sábado brillaba. Ese pueblo va a estar predicando del sábado, del norte, y no le van a gustar nada las predicaciones de ese pequeño pueblo. Y también, ¿qué va a estar predicando acerca de? Dice, noticias del oriente. ¿De dónde va a venir Cristo? Ese pueblo va a estar predicando de la venida de Cristo del oriente. ¿Cuál es ese pueblo, hermanos? ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo adventista del séptimo día. Son los que van a estar predicando eso. Y miren lo que dice. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Contra quién va a salir él a pelear? Contra el pueblo que esté predicando la verdad en el último tiempo. ¿Estás tú predicando la verdad, hermanos? ¿Le estás tú diciendo que lo que está haciendo el rey del norte es un gran engaño, una mentira? Que lo único que tenemos que nosotros hacer es ir con el verdadero rey del norte, el que está en el cielo. Y es el único que nos va a dar salvación. Voy a terminar con el último versículo. Y este versículo está en el capítulo 12, que es lo que ocurre automáticamente después de los versículos que acabamos de leer. Oh, me faltó uno más, 45, se me fue esto. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. ¿Qué representan los mares o el agua en profecía? Significa que él va a poner sus ideas, sus señales, sus símbolos en todo el mundo. Incluso se va a meter con el monte del Señor. Con su verdad, con el poder de Dios. ¿Pero cómo termina? Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y después entra el último versículo que está enseguida en el siguiente capítulo, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Es Cristo. Miguel viene de Micael, que significa el que es igual a Dios. Es el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Por qué está de parte de él? Porque viene describiendo que el rey del norte está atacando a su pueblo y lo está persiguiendo y lo quiere aniquilar porque ellos están predicando de su venida y de su ley. Pero dice que acá se levantará el rey, el único rey al cual usted y yo servimos. Dice, y será tiempo de angustia. ¿Cómo no va a ser tiempo de angustia si ese pueblo va a sufrir?
pero solamente van a sufrir lo que estén predicando y enseñando la verdad, hermanos. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la iglesia. Ah, no es de la iglesia. Ah. En el libro de la vida. ¿Qué importa si su nombre no está en el libro de la iglesia o de la conferencia? Preocúpese de que nuestro nombre esté en el libro de la vida, allá, porque el rey del norte lo que le tiene miedo es a lo que viene del norte y lo que viene del oriente. Cuando el Señor venga y se levante Miguel, a ese no va a tener nadie quien le ayude. Y el libro de Apocalipsis dice que los propios seguidores se van a voltear contra él y van a querer devorarlo por las mentiras que han echado y por el engaño que va a causar sobre toda la tierra. ¿Sí se entendió un poco más Daniel 11? ¿Sabemos quién es el rey del norte ahora? ¿Y sabemos quién es el rey del sur? Vamos a cantar un himno. Hermana Blanca, ¿me ayuda con el himno, por favor? Es el 424. Nunca desmayes. Nos ponemos de pie, hermanos. Nunca desmayes en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos, cuando el rey del norte dé esa orden contra el pueblo que esté predicando la verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a dejar de predicar? ¿Vamos a sentir miedo? ¿Qué es mejor?
¿Caer en las manos del hombre o en las manos de Dios? Everybody knows Enterprise picks you up. But can they solve all my transportation needs? Es mejor caer en Spoiler las manos alert. del hombre, porque los que caigan en la mano de Dios al final del tiempo van a morir eternamente. Los que caigan en las manos de los hombres, porque los hombres son los que van a perseguir. El rey del norte va a decir, persigan a ese pueblo, a esa secta que está enseñando cosas que a mí me airan, que a mí me enojan. Pero ese pueblo se va a mantener en esa verdad. Es mejor que nos tomen presos, nos peguen, nos tiren a la cárcel, pero se levantará el príncipe, Miguel, y él pondrá las cosas en su lugar. Te pregunto de nuevo, ¿en qué manos mejor caer? ¿En las del hombre o en las de Dios? En la del hombre. Porque una cosa es caer y la otra es que nos tomen con suavidad, como el Señor lo quiere hacer. Y el Señor nos va a tomar a todos, pero no sin antes que muchos de nosotros caigamos como resultado a nuestra fidelidad. No todos van a caer, muchos van a seguir de largo, van a sufrir pruebas porque va a ser un tiempo de angustia como nunca antes fue. Ni usted ni yo tenemos en nuestra mente la capacidad de concebir lo que está por ocurrir sobre la tierra. Pero Él nos está advirtiendo a que usted y yo tenemos que prepararnos. ¿Cuántos de los que están aquí le gustaría decirle al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo? No va a ser muy numeroso. La gran mayoría va a estar ¿dónde? En el lado equivocado. Van a ser pocos. La gran mayoría va a estar en el lado del rey del norte. Y el rey del sur se habrá unido incluso a él. Lo dice, hasta Egipto viene conmigo y pasa. Pero un pequeño grupo que se van a escapar son los que van a estar predicando esa verdad. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría ser parte de ese pequeño grupo? Si tú quieres ser parte de ese grupo y le quieres decir, Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero predicar esa verdad, yo quiero ser ese pequeño remanente que enseñe la verdad, yo te invito a que vengas aquí al frente y te consagres al Señor. Si no lo sientes, si no lo quieres hacer, si no sale de tu corazón, no salgas aquí al frente, porque no hay nada que el Señor le guste más o disguste más que cuando no somos honestos en nuestras decisiones. Si tú realmente te quieres consagrar al Señor, ven aquí al frente. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu decisión. Amén. Amén por ello, queridos hermanos. El Señor necesita un ejército, pero este ejército no tiene armas como el otro ejército. Su única arma poderosa es una espada de doble filo, su palabra. Pero esa palabra puede cortar profundamente. Ahora son muchos, queridos hermanos, muchos los que no conocen esta verdad. Y este de aquí es un ejército que el Señor está levantando para que muchos más puedan llegar a esta verdad. Si nos falta el valor, le podemos pedir al Señor valor y que nos haga valientes. Si nos falta el deseo, le podemos pedir al Señor que nos ponga ese deseo. Si nos falta santidad, pidámosle por santidad. Si tú quieres pedirle todo eso al Señor, ven sobre tus rodillas ahora. Oh Padre eterno, esta revelación que casi nadie entiende, solamente tu pueblo escogido es el que puede tener la luz para entender estas cosas. Solamente el pueblo que te busque, que te sea fiel, que acepte que tu ley es eterna, que no ha sido cambiada y no será cambiada nunca. Solamente ese pueblo puede entender las revelaciones dadas a través de simbología, códigos,
a través de la profecía. Pero ¿de qué sirve toda esta revelación si nuestro corazón todavía está luchando entre lo bueno y lo malo? Entre la luz y las tinieblas, entre el mundo y la iglesia. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a tomar decisiones que salten para vida eterna. Santifica nuestras mentes y nuestros corazones. Límpianos de toda la inmundicia de este mundo. Y haznos, Señor, un ejército valiente para enseñar la verdad a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Bendice a cada una de las personas que han venido acá al frente y bendícelos con todo tu poder, con todo el fuego del Espíritu Santo y con todo lo que se necesita para predicar en este tiempo del fin. Te damos gracias porque a pesar de lo difícil del tema, tu Espíritu ha hablado y nos ha mostrado lo más importante, que Dios tiene un pueblo, que surgirán problemas, que surgirán dificultades, pero que al tiempo del fin, el mismo Señor Jesús se levantará para liberarlo. Ayúdanos a serte fiel hasta ese momento, porque después de eso, nunca más tendremos que preocuparnos de nada más, excepto adorarte libremente y con todo el gozo que merece la ocasión. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por esta iglesia. Gracias por las decisiones. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu amor. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor.